Bienvenidos a este videotutorial de Parrisur sobre cómo armar una parrilla de material. El modelo sobre el que vamos a trabajar, que es el que estás viendo, es una parrilla estándar. Las terminaciones son de ladrillo a la vista y sobre el frente refractario vamos a encontrar el faldón curvo revistiendo la losa. Vamos a ver paso a paso cómo construir la losa hasta la colocación de los refractarios. Las medidas, como te decía, son de 1,20 m por 75 centímetros de profundidad, que se aplica sobre la consulta más usual o más frecuente de parte de nuestros clientes en cuanto a medidas de espacio útil. Lo primero que vamos a hacer va a ser trazar sobre un plano las medidas de la parrilla que nosotros queremos, es decir, del espacio útil. Si, como decíamos antes, nosotros pensamos en una parrilla de 1,20 m por 75 centímetros de profundidad, vamos a empezar a trazarlo sobre el piso, que es desde donde vamos a empezar la construcción de la estructura. Entonces pensamos en nuestro 1,20 m por 75 centímetros de profundidad. Hecho esto, podemos tener dibujado el recuadro de lo que sería la boca útil en el piso para empezar. Así que ahora vamos a ver cómo le damos el dimensionado al resto de las medidas. Como una nota de color, pensemos que siempre tenemos que tener cuidadas las escuadras y los niveles, porque no siempre están respetados. Pensemos lo siguiente para empezar los pilares. Si nosotros dijimos anteriormente que 1,20 m por 75 centímetros de profundidad es la boca útil a la que nosotros queremos llegar con nuestra parrilla, tenemos que pensar entonces que para empezar los pilares laterales tenemos que sumarle el espesor de las tejuelas refractarias más el material de aporte. ¿Qué es el material de aporte? Es el adhesivo que usemos para fijar las tejuelas a la estructura. Pueden ser las mezclas hechas con la tierra refractaria, hay mezclas adhesivas o cementos de contacto para altas temperaturas, y en base a la medida de aporte o a las formas de desconstrucción que haya, esa medida puede variar un poquito, pero no va a afectar mayormente las dimensiones finales. Así que, volviendo, entonces dijimos que para pensar desde dónde van a arrancar los pilares del bajo parrilla, tenemos que pensar en los espesores de las tejuelas refractarias más el material de aporte. Vamos a tomar como ejemplo que estas tejuelas refractarias tienen 2 centímetros y vamos a colocar 1 centímetro de material de aporte. Entonces la boca del bajo parrilla va a tener 1,26 m con 78 centímetros de profundidad. Vamos de vuelta. La boca del bajo parrilla va a tener 1,26 m porque le hemos sumado el espesor de los refractarios más el material de aporte. Y a la profundidad le hacemos lo mismo, o sea, le sacamos el espesor de las tejuelas con el material de aporte. Es una buena opción siempre que vamos a pensar en la estructura de una parrilla, pensar en una banquina. ¿Por qué decimos que hacer una banquina es una buena opción? Porque haciendo una banquina podemos corregir imperfecciones y desniveles, tanto en la pared como en el suelo. Además, al tener el bajo parrilla sobre un plano elevado, tenemos un perfecto lugar de guardado en donde no va a correr el agua, tanto de lluvias como de limpieza, etcétera, etcétera. Por último, veamos en este trabajo de dimensionado que estamos haciendo cómo trazar las medidas de la banquina. Esto es bastante sencillo. De la misma forma que para trazar las medidas del bajo parrilla tuvimos en cuenta el espesor del refractario y el material de aporte, para trazar las medidas finales y exteriores de la banquina vamos a tener en cuenta el espesor del ladrillo común. Veamos. Dijimos que del mismo modo que anteriormente tuvimos en cuenta el espesor del refractario para la longitud del bajo parrilla, ahora para pensar en la medida exterior de la banquina tenemos que pensar en sumar los espesores del ladrillo común que va a ser de los pilares. Esto es para que los pilares tengan un apoyo pleno en la banquina y, como vemos, coincida la medida exterior y siga todo en un mismo plano. Así que volviendo, vamos a ver que a este 1,26 m le tenemos que sumar
el espesor, el ancho del ladrillo común. Esta es una medida estándar que tiene 12 centímetros de frente. Entonces, si al metro 26 le sumamos los 12 centímetros de frente por lado, nos da una medida de 1,50 m. En este ejemplo, supongamos que tenemos un zócalo de una altura de 10 centímetros, así que la banquina la vamos a tomar de la misma altura como para tener una armonía estética y eventualmente poder continuar el zócalo. Así, y de esta forma, tenemos el primer trabajo de trazado de todas las medidas para empezar Lo que vamos a hacer para la losa va a ser armar un encofrado independiente a los pilares de la parrilla. Esto es, vamos a buscar un lugar en un piso plano y vamos a armar un encofradito de madera. Acá tenemos un encofrado de 6 centímetros de alto que va a corresponder al espesor de la losa. Esto va a depender según el porte que le queramos dar y eso lo vamos a dimensionar teniendo en cuenta las medidas o las dimensiones de la parrilla. En este caso y para esta medida, con 6 centímetros de losa vamos a andar más que bien. A la profundidad útil del encofrado le vamos a dar 78 centímetros que se corresponden con la profundidad de la estructura. Y fijémonos que de largo estamos dando 140 centímetros. Estos 140 centímetros van a ser para que la losa tenga un apoyo sobre los pilares. Recordemos que en los pilares tenemos una media interior de 1,26 m. Acá le estamos dando unos centímetros de apoyo sobre cada lateral. Una vez que esté fraguada la losa, la vamos a apoyar en los pilares que posteriormente vamos a construir. Es importantísimo para hacer la losa que sepamos cómo está compuesta. Por un lado tenemos la mezcla y por el otro tenemos el esqueleto de ella. La mezcla de concreto para hacer la losa es la siguiente. Son 3 partes de piedra o canto rodado, una parte de cemento y 3 partes de arena. Vamos de nuevo. Son 3 partes de piedra o canto rodado, una parte de cemento y 3 de arena. Como decíamos, también está el esqueleto o la armadura de hierro, que es hierro de obra de 6 milímetros atado con alambre de fardo. Ya con la mezcla de concreto preparada y la armadura de hierro lista para hacer la losa, vamos a rellenar el encofrado. Lo ideal es que la armadura de hierro no quede vista ni por sobre ni debajo de la losa. Esto es para que no se oxiden las varillas y corramos el riesgo de que en un futuro se nos quiebre la losa. Antes de empezar los pilares, entonces, y como habíamos dicho, tenemos que tener planteada la banquina en el piso. La misma la podemos hacer con otra losa, como estamos haciendo y dejando fraguar la que es para la boca de la parrilla, o más fácil con una cama de ladrillos sobre el piso. Acá tenemos la banquina ya planteada con los 10 centímetros que habíamos dicho de altura y el 1,50 m de longitud. Aquí podemos ver también los 78 centímetros de profundidad, que es para que apoye la estructura plena de toda la parrilla. Entonces podemos decir que la banquina contiene todas las medidas exteriores de la boca de la parrilla. Una vez terminada y bien planteada nuestra banquina, lo que tenemos que hacer para continuar con la construcción de nuestra parrilla es marcar la altura de los pilares laterales. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Pensemos que el piso refractario de una parrilla, recordemos, el piso refractario de una parrilla está entre 90 y 110 centímetros de altura respecto al piso, no de la banquina, sino entre 90 y 110 centímetros de altura respecto al piso. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos sacar la altura ideal de los pilares a partir de la altura ideal de trabajo? Vamos a hacer lo siguiente. Si digamos que yo tengo 1,75 m, 1,80 m de altura, estamos hablando de un usuario promedio alto. Digamos entonces que a mí me gustaría tener un piso refractario a 1 metro de altura respecto del piso, ¿sí?
Entonces tenemos que hacer la siguiente cuenta para decir y para poder saber la altura de los pilares. Yo tengo que pensar en mi metro ideal de altura de piso refractario y restarle primero la altura de la banquina. También tengo que restarle la altura, el espesor de las tejuelas refractarias. También tengo que restar el espesor de lo que lleve el material aislante que está debajo de las tejuelas refractarias, el adhesivo y la altura de la losa, ¿sí? Restando todas esas medidas, yo voy a obtener como producto final la altura de los pilares a partir, ¿sí?, de la medida de altura óptima de lo que yo quiero. Ahora sí vamos a determinar cuál es la medida de altura de los pilares. Dijimos que yo quiero mi piso refractario a 1 metro sobre el nivel del piso, entonces a partir de eso vamos a hacer la siguiente resta. A ese metro le vamos a restar los 10 centímetros de la banquina, también le vamos a restar los 2 centímetros de espesor de la tejuela refractaria, también le vamos a restar los 2 centímetros lo que es la capa de leca o aislante térmico con el adhesivo, menos los 6 centímetros de lo que sería la losa. Esa cuenta, que es entonces de 100 centímetros menos 10 centímetros menos 2 centímetros menos 2 centímetros menos 6 centímetros, me va a dar como producto los 80 centímetros, que va a ser la altura a la cual yo tengo que plantear los pilares laterales para que el piso refractario me quede a 1 metro sobre el nivel del piso. Muy bien, teniendo ya la altura a la que yo quiero los pilares, voy a marcar en la pared, tomando como punto de referencia la línea de la banquina. Ahí tenemos los 80 centímetros, sumados a los 10 centímetros de la banquina, voy a tener una altura de apoyo de la losa de 90 centímetros. Ya estamos listos para plantear los 2 pilares laterales, a donde posteriormente vamos a ubicar la losa. Como la losa la tenemos armada aparte, vamos a hacer sobre la estructura una canaleta de unos 3 centímetros de profundidad para que la losa no quede, digamos, al filo de la pared y quede anclada en ella. Así vamos a tener esta canaleta que va a tener la misma longitud que la losa, en este caso 1,40 m, para que al ubicar la losa sobre los pilares la podamos retirar hacia el interior de la pared y anclarla. Una vez que la tengamos bien fraguada, vamos a pasar a ubicarla sobre los pilares. Seguramente vamos a tener que ser entre 2 y 3 personas, dependiendo de la medida, para poder manipularlo. Ubicada la losa y bien colocada, vamos a ver que como tenía la misma profundidad que la estructura, al encastrarla en la pared se nos va a retirar en profundidad unos 3 a 6 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora, luego de que nos haya quedado bien ubicada la losa, es darle terminación a los sobrantes del apoyo. Como la losa la habíamos hecho de la misma profundidad que la estructura, vamos a ver que de ambos lados nos ha quedado retirada contra el frente. Lo mismo nos pasa con los laterales. Como le dimos una longitud de 140 centímetros, vemos que nos queda libre parte del apoyo. Lo que vamos a hacer es darle una terminación con ladrillo a la vista para que nos quede continuada en el mismo plano de la estructura. Si queremos que lo que nos quede sea la losa a la vista, lo que tenemos que hacer es prever estas medidas y hacerlo a la losa, digamos, confeccionar el encofrado de la losa de tal forma que nos quede proyectada hacia los planos exteriores. Acá lo que vamos a hacer, repito, es rellenar con tejuelas de ladrillo o recortando los mismos ladrillos los espacios para que parezca continuado en el mismo plano. Este paso es bastante sencillo y casi continuando con el procedimiento de los pilares inferiores, vamos a continuar
sobre estos planos laterales los pilares superiores, a los que le vamos a dar la altura de 65 centímetros, que es a lo que queremos llegar aproximadamente con la boca. Así que ahí tenemos planteada lo que sería la primera base de la estructura, que es la H de material. Nos ha quedado entonces la boca inferior de 80 centímetros, la boca superior por ahora nos está quedando de 65 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar sobre la losa. Tenemos que aplicar una capa de leca de 2 centímetros que va a servir como aislante térmico, va a hacer que el calor se disipe sin afectar y resquebrajar la losa. El concreto es un material muy tenaz, pero a la vez es muy sensible a los cambios de temperatura. Decir que con esto es indispensable que tengamos una capa de aislante térmico entre la losa y las tejuelas refractarias de por lo menos 2 centímetros contando el adhesivo. Otra opción es poner en vez de tejuelas refractarias ladrillos refractarios que tienen medidas similares al ladrillo común, pero son piezas refractarias. En nuestro caso vamos a colocar una capa de leca antes de las tejuelas refractarias. Brevemente paso a explicar que la leca es un material que hace las veces de un aislante térmico entre la losa y las tejuelas refractarias. También se puede usar en lugar de leca, si no se consigue, vermiculita. Hay mezclas que se hacen con vidrio molido y arena, hay mezclas que tienen las piedritas sanitarias de los gatos, también mezcladas con arena y partes de cal. Lo importante es que tengamos un buen aislante térmico para no tener problemas futuros. Como la losa y la carpeta del revestimiento refractario nos quedó retirado respecto al frente de 3 a 5 centímetros, vamos a colocar las curvas refractarias o faldones curvos para darle una terminación al frente. Estos faldones por lo general tienen una altura de aproximadamente 5 centímetros en el ala interior, por lo que nos va a quedar escalonado una vez que tengamos puestas las tejuelas. Pero este diente interior está pensado en realidad para que los vientos descendentes dentro del hueco, dentro del vano de la parrilla, no arrojen hacia afuera las cenizas o los restos de carbón que hay sobre el piso refractario. Así que bien, vamos a continuar con este revestimiento todo el frente de la losa que ha quedado retirada. Quedaría de esta forma, y luego de terminar con esta colocación del frentín, vamos a colocar el piso refractario. Una vez colocado el piso, los laterales y el fondo son bastante sencillos, lo vamos a adelantar, y con esto tenemos terminada la estructura de la parrilla, la estructura básica. Así es entonces que quedaría terminada la estructura básica, o lo que sería la H de material de una parrilla, a la que se le pueden dar las terminaciones que el usuario quiera. Acá tenemos colocado como a modo de ejemplo un frente de ladrillo a la vista, pero bien también se pueden dar terminaciones de revestimientos o revocados. Algunas aclaraciones podemos hacer respecto al material refractario. Es que existen diversos tipos de tejuelas y ladrillos en cuanto a sus dimensiones y composición. Hay básicamente dos tipos de revestimientos refractarios que son los que más se usan en el mercado. Están los ladrillos con alto contenido de alúmina y los ladrillos que tienen alto contenido de sílice. Esa es básicamente la diferencia que se va a encontrar, aunque no es una especificación que se haga al público. La función es la misma. Varía específicamente el comportamiento al someterlos a altas temperaturas. Los aluminosos tienen un coeficiente de dilatación más acotado, a diferencia de los ladrillos con alto contenido de silicio. Eso les otorga una mayor vida útil, porque pensemos que con la acción del fuego existe una dilatación y contracción constante a la que se somete la parrilla,
y con el tiempo esa dilatación y contracción va deteriorando la estructura del ladrillo. Los primeros son un poco más costosos, pero en general se amortizan con la durabilidad. Podemos ver entonces que hay parrillas que después de, en general igual son muchos años, pero que tienen como erosionada la superficie refractaria, por lo general, más específicamente la ubicada del lado del fuego. Muy bien, y acá termina nuestro primer tutorial sobre cómo armar una parrilla de material. Esperamos que te haya gustado y más que todo que te haya servido. Si ha quedado alguna duda en el tintero o te gustaría hacernos un comentario, estamos deseosos de escucharte. Nuestro próximo video tutorial va a ser sobre cómo plantear, cómo construir una campana, y vamos a analizar los principales y más frecuentes problemas de extracción y problemas con el humo que tienen. Así que nos vemos en la próxima. Un abrazo y hasta luego.